En el día de hoy vamos a mirar uno de los nombres del Espíritu Santo que es doble: espíritu de juicio y espíritu de devastación. La cita está en Isaías capítulo 4, versículo 4. La mención a un nombre como espíritu de juicio es una de las obras del Espíritu Santo, ejecutar el castigo de Dios sobre la humanidad rebelde. El mismo Señor fue el que lo dijo. Y cuando venga el Espíritu Santo al mundo, lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esto está en San Juan capítulo 16, verso 8. Muchos de los desastres naturales que conmueven a la humanidad son llamadas de atención del Espíritu Santo a una humanidad que cada vez está más lejos de Dios. Una de las utopías cristianas era que la predicación del Evangelio iba a cambiar al mundo, pero no nos equivoquemos. El mundo sigue estando bajo la mano de Satanás, que gobierna el sistema cultural, político, las cuestiones filosóficas del mundo, los sistemas de pensamiento religiosos, aún aquellos que se llaman cristianos, pero que sus bases en realidad no están en las Sagradas Escrituras. En realidad el libro de Apocalipsis marca unos 7 años de una gran lucha civil y religiosa, desde el capítulo 4 hasta el 19. Allí los juicios de Dios se derraman sobre toda la humanidad, justamente como dice, por un espíritu de devastación. Ahora, ¿acaso esta pandemia no nos hace pensar a nosotros como cristianos, como lectores de la palabra de Dios, que el mismo Dios que manejó la salida del pueblo de Israel mediante las 10 plagas en Egipto, es el mismo Dios que hoy está avisando al mundo que Él tiene el gobierno de todo, que Él es soberano y que debe ser honrado? En realidad no tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la Iglesia. Pero la Escritura nos dice que el mundo no creerá. Hoy mismo no podemos hablar de naciones cristianas, porque solamente es una declaración hueca y sin sentido. Porque cuando miramos la conducta de los gobernantes y gobernados, enseguida nos damos cuenta que estamos viviendo, como decíamos, en un mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Efesios capítulo 2, verso 12. En la época del apóstol Pablo, los griegos se jactaban de su sabiduría y filosofías, y tenían razón, porque muchos de sus filósofos aún en el día de hoy son escuchados como teniendo actualidad en sus enseñanzas. Pero en realidad, la opinión de Pablo fue la siguiente: ¿en qué pararon el sabio y el maestro, y el que sabe discutir sobre las cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso a Dios, en su bondad, salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Esto está en 1 Corintios 1, 20 y 21 y he usado la versión Dios habla hoy. ¿Cuántas veces se han negado a aceptar la sencillez del mensaje del Señor? He hablado personalmente con muchas personas con títulos universitarios o con gente común del pueblo, trabajadores,
En ambos casos, el rechazo al Evangelio fue porque sus propuestas eran muy simples, demasiado sencillas para ser verdaderas, y aún más dar resultado. Otros quisieron desde su gnosticismo. Les aclaro, es una persona que sin negar la existencia de Dios, lo considera inaccesible para el entendimiento humano. La noción de lo absoluto y especialmente de Dios no la alcanzan a entender. Entonces nos han argumentado, yo no puedo creer, por lo tanto me mantengo neutral. Ahora bien, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad grave que le puede llevar a la muerte y le dan un diagnóstico con un remedio que lo curaría, lo lógico sería tomar el remedio. No se puede decir, bueno, como yo no puedo entenderlo, no lo voy a tomar, porque me parece demasiado simple la solución. Parece una situación de locura, ¿no es cierto? Bueno, a mí me lo han dicho más de una vez. Usted me presenta algo muy simple y yo no lo creo. Tal vez sea así o sea de otra manera. Por lo tanto, no voy a tomar ningún paso, porque no me entra en la razón lo que plantea en el sentido que lo que dice el Evangelio. Para mí es una situación muy simple, debería ser más compleja. Así me han argumentado. En realidad es una solución suicida porque está en juego el destino eterno. Y es por esta razón que el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, está padeciendo esta pandemia. Es porque ha dejado a Dios de lado. En este sentido, nuestra nación está como Isaías capítulo 1, pero en realidad todo el mundo está igual. Dice así: ustedes se desempeñan en ser rebeldes, y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Esto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6. Miremos nuestro país, una de las naciones llamadas cristianas, entre comillas. Incluso tenemos el Papa actual, que es argentino, en la cual nuestra nación tiene una situación moral que no tiene ningún tipo de diferencia con las denuncias de Isaías capítulo 1 y otros pasajes de la Escritura acerca del pecado nacional y personal. Desde las cabezas gobernantes hasta el último de los habitantes, en todos lados vemos un sincretismo argentino. Hoy es una religión folclórica la que ha reemplazado la fe genuina en Cristo. La difunta Correa, la Pachamama, que es venerada en cultos donde se mezclan los santos católicos o cristianos más las tradiciones folclóricas, el gauchito Gil, Rodrigo Bueno, San la Muerte. El Señor nos dejó dicho: cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan capítulo 16, verso 8. Que el Señor les bendiga, que en medio de esta pandemia podamos levantar nuestra mirada de fe a la cruz de Cristo y ser sostenidos por sus promesas y por su mano. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.